Bienvenidos nuevamente. Terminada la clasificación de supuestos y la identificación de los riesgos que vimos en la anterior unidad, pasamos en tercer lugar a la valoración de los riesgos con el fin de determinar cuáles podrían afectar en mayor medida el éxito del proyecto. No es útil ni posible, al menos desde el punto de vista de la racionalidad económica, desplegar mecanismos que aseguren la ausencia total de riesgos en un proyecto. Por ello, el D1 junto con su equipo debe clasificar los riesgos según la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto, basándose en la realidad actual, la experiencia del equipo, el consejo de expertos y en las lecciones aprendidas. Existen diferentes métodos y escalas para valorar los riesgos. Se puede clasificar los riesgos según la probabilidad de que realmente ocurran y la magnitud del daño que puedan producir al proyecto. Por ejemplo, se puede calificar la probabilidad de ocurrencia como alta, media, baja o muy baja, y el impacto o su magnitud como alto, medio, bajo o muy bajo. Para definir si la probabilidad de ocurrencia de un riesgo es alta, media, baja o muy baja, el D1 y su equipo se basan en datos históricos, en las lecciones aprendidas, en el análisis de la complejidad técnica de las tareas, en la opinión profesional de los miembros del equipo, en las facilidades logísticas y en otros factores de acuerdo con la naturaleza de la tarea. Para categorizar los riesgos del D1 debe crear una escala de probabilidad de ocurrencia del riesgo como la siguiente. Alta, la probabilidad de que el riesgo ocurra es mayor del 30%. Media, la probabilidad de que el riesgo ocurra está entre el 20 y el 29%. Baja, la probabilidad de que el riesgo ocurra está entre el 11 y el 19%. Muy baja, la probabilidad de que el riesgo ocurra es menor del 10%. La fórmula para calcular la probabilidad es la siguiente. La probabilidad de ocurrencia del riesgo es igual al número de casos en que ha ocurrido el riesgo dividido entre el número de casos estudiados. Cuando el D1 especifica que la probabilidad de la ocurrencia del riesgo es del 100%, está diciendo que el suceso se hará presente con toda seguridad, lo que significa que todas las veces, si no se adoptan medidas de mitigación, habría que rehacer el trabajo si se trata de un riesgo negativo. Recordemos que en este caso extremo debemos tomar el evento como un problema a resolver y no como un riesgo. Como ya lo dijimos, para que un evento se pueda denominar como un riesgo, su primera característica es que se trate de un evento que pueda ocurrir o no ocurrir. Por otra parte, cuando el D1 especifica que la probabilidad de la ocurrencia del riesgo es del 50%, esto quiere decir que según los análisis, 1 de cada 2 veces que se realiza la tarea, el suceso se puede manifestar. Por lo tanto, si el riesgo es negativo y no se toman medidas de mitigación, existe la probabilidad de que la mitad de las veces se tenga que rehacer parte o la totalidad del trabajo. Cuando el D1 especifica que la probabilidad de la ocurrencia del riesgo es del 0%, esto quiere decir que no hay ninguna probabilidad de que el riesgo ocurra. Como se puede notar, contar con series históricas e información de lecciones aprendidas es indispensable para realizar estimaciones realistas de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva cuando estemos tendiendo la nueva capa asfáltica? Se sabe que siempre llueve en esta época del año. Rara vez llueve. Nunca llueve. Pasemos ahora a estudiar el impacto. Para determinar si el impacto es alto, medio, bajo o muy bajo, el D1 y su equipo clasifican los riesgos según el porcentaje de los sobrecostos en que se incurriría por el retrabajo que se tendría que realizar en el caso en que el riesgo se presentara efectivamente y por los retrasos en la ejecución. Para ello, entre otros factores, el D1 toma en cuenta el costo de los materiales adicionales, el costo de deshacer el trabajo fallido, el costo de las horas de trabajo adicionales, el costo de retomar la línea base del cronograma y las posibles multas por incumplimiento de plazos, entre otros. ¿Cuál es el impacto si efectivamente llueve? ¿Se pierde todo el trabajo? ¿Solo habría que hacer un repaso? ¿No pasa nada? La tabla de categorías de impacto la define el D1 junto con el equipo del proyecto. A modo de ejemplo, la tabla podría estar estructurada de la siguiente manera. Impacto alto sobre costo mayor del 20%.
Impacto medio sobre costo entre el 11 y el 19%. Impacto bajo sobre costo entre el 6 y el 10%. Impacto muy bajo sobre costo menor del 5%. Es posible y en algunos casos es necesario emplear diferentes tablas de categorías de impacto. No es realista considerar igualmente bajo el impacto de un 5% en una tarea que tiene un costo de 50 millones que en una tarea que tiene un costo de 1.000 millones, por ejemplo. También se puede construir una tabla de categorías de impacto comparando el costo del daño frente al costo total del proyecto, o si se prefiere, frente al costo de algún nivel de la EDT, por ejemplo. Se establecen los niveles impacto alto cuando el sobrecosto sea mayor del 10% frente al costo total. Impacto medio cuando el sobrecosto está entre el 4% y el 10% frente al costo total. Impacto bajo cuando el sobrecosto está entre el 1% y el 4% frente al costo total. Impacto muy bajo cuando el sobrecosto es menor del 1% frente al costo total. Para valorar los riesgos, combinando la probabilidad de ocurrencia con el nivel de impacto, el D1 puede clasificar los riesgos en los siguientes niveles. El D1 califica como los riesgos rutinarios del nivel 1 los riesgos con probabilidad de ocurrencia muy baja, cualquiera que sea la calificación del impacto, o de impacto muy bajo, cualquiera que sea su probabilidad de ocurrencia. Teniendo en cuenta que toda actividad tiene riesgos, en el nivel 2 el D1 clasifica los riesgos normales, que son los riesgos con probabilidad de ocurrencia baja, media o alta, e impacto bajo, que son asumibles normalmente. En el nivel 3 clasifica los riesgos peligrosos con probabilidad de ocurrencia media o alta e impacto medio alto, que pueden poner en peligro el proyecto. Y finalmente en el nivel 4 clasifica los riesgos asesinos, que son los riesgos con probabilidad de ocurrencia alta e impacto alto. Son riesgos que garantizan el fracaso del proyecto. Por ejemplo, si el supuesto dice que el punto de la curva del río escogida es seguro para el tipo de puente que se va a instalar y existe una probabilidad alta de que esto no sea así, dado los antecedentes de crecidas y de los resultados de trabajos anteriores, y también el impacto es alto, dado que de presentarse el evento, la pérdida de toda la estructura sería catastrófica para el proyecto, el riesgo es asesino. En la siguiente imagen, a modo de ilustración, se muestran dos tablas con los niveles de riesgo para los ámbitos externo o interno de un supuesto determinado. Continuando, en un segundo paso, para tener una visión clasificada y detallada de los riesgos, se puede construir 4 tablas, una para cada nivel, donde se registran los riesgos agrupados. Una tabla para los riesgos rutinarios, otra para los riesgos normales y otra para los riesgos peligrosos y otra para los riesgos asesinos. Se crean 4 tablas para los riesgos externos y otras 4 tablas similares para los riesgos internos. Cuando ya se han depurado los riesgos, quedando solo los significativos al nivel de paquete de trabajo, procede a hacer una descomposición para identificar los riesgos al nivel de tarea. Es posible que una sola tarea de las N que puede contener un paquete de trabajo sea la que clasifique el paquete en la categoría de riesgo normal. Las otras N1 tareas podrían entrar en la clasificación de riesgo rutinario, con lo cual el D1 ya tendría un escenario centrado en los riesgos significativos. Dado que la apreciación de riesgos es un proceso complejo, con altos niveles de subjetividad, sobre todo cuando no se cuenta con un sistema maduro de lecciones aprendidas, el D1 debe decidir si las valoraciones resultantes en este paso requieren un nuevo examen, recabando más información y haciendo nuevas consultas, o si la valoración ya es consistente y suficiente para continuar con los siguientes pasos. La decisión la tomará el D1 recordando que existen diferentes estados del conocimiento. En primer lugar está el estado de certidumbre del conocimiento, que se califica así cuando se conocen las variables y las relaciones entre ellas. En segundo lugar está el estado de riesgo, que es cuando se conocen las variables pero solo se puede estimar las relaciones en términos de probabilidades. En tercer lugar está el estado de incertidumbre, que es cuando se conocen las variables pero algunas no se pueden medir y se desconocen las relaciones entre ellas. Y en cuarto lugar está el estado de ambigüedad, que es cuando no se han identificado las variables aún. Finalmente nos sobra recordar que los riesgos no son fijos. En la medida en que se avanza en la ejecución pueden desaparecer o surgir nuevos riesgos o
se han podido modificar los identificados inicialmente. Veamos otra herramienta para la clasificación que podría ser la más frecuentemente utilizada para valorar los riesgos. La matriz de riesgos combina los valores porcentuales de la probabilidad de ocurrencia con los valores porcentuales de impacto estimado. Los dos porcentajes se multiplican para obtener la magnitud del daño que pueda causar. Los intervalos de valores de las escalas de la matriz de riesgos son arbitrarios y pueden limitarse a 4 o 5 intervalos de clase. Sin embargo, mantener intervalos de valores estándar es útil para hacer comparaciones entre supuestos y proyectos. En el siguiente ejemplo de una matriz de riesgos establecemos intervalos del 10% tanto para las probabilidades como para el impacto. Sin embargo, los intervalos de valores de la escala de la matriz de riesgos son arbitrarios, pueden ser diferentes para cada serie. También pueden ser discretos o continuos y pueden limitarse a 4 o 5 intervalos de clase. En todo caso, se recomienda utilizar para los intervalos valores estándar para proyectos similares, de modo que sea posible hacer comparaciones entre supuestos y tareas. En una segunda tabla de ejemplo de una matriz de riesgos, clasificamos la probabilidad de ocurrencia del riesgo en solo 4 niveles: probabilidad de ocurrencia alta, media, baja y muy baja. En segundo lugar, para mantener un estándar de medición objetivo, se asignan intervalos de probabilidad para cada nivel. En este caso, más del 51% se considera alta, del 31 al 50 media, del 11 al 30 baja y de menos del 10% muy baja. A la matriz se le agrega el impacto, que se divide igualmente en 4 niveles, a cada uno de los cuales se le determina un porcentaje. Al aplicar la fórmula estimando una probabilidad del 95% y un impacto del 10%, el riesgo calculado sería del 0.095. Siguiendo con la fórmula se rellenan las demás casillas. Finalmente se define una línea de tolerancia. Las tareas que superan la línea de tolerancia se pueden considerar como críticas y por lo tanto requieren un estudio y un manejo especial. También es necesario hacer un análisis monetario del riesgo y establecer una reserva monetaria para contingencias. El cálculo de la reserva monetaria para contingencias se puede realizar directamente multiplicando el porcentaje del impacto por el costo del paquete de trabajo o de la tarea, con lo cual se hace un estimado del valor monetario en el caso de que el riesgo se manifieste efectivamente, como se ve en esta tabla. En esta tabla no se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de riesgo, solo se cuantifica el impacto monetario, es decir, cuánto dinero costaría el retrabajo si el efecto negativo se manifiesta. No se recomienda estimar la reserva monetaria de contingencia a partir exclusivamente de la probabilidad de ocurrencia de riesgo, como se observa con frecuencia en algunos ejemplos. Puesto que la magnitud de la probabilidad de ocurrencia de riesgo es independiente del impacto monetario, la probabilidad de ocurrencia puede ser alta, mientras que el impacto monetario puede ser poco significativo. Otro método para estimar reservas monetarias para contingencias consiste en aplicar la matriz de riesgos al valor monetario de la tarea que se analice. Por ejemplo, los resultados para una tarea cuyo costo es de 1000, aplicando un recorrido completo de los cocientes de la matriz de riesgos del ejemplo, arroja los resultados que se observan en la tabla. En la tabla podemos ver que si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es 0 o el impacto es 0, la reserva monetaria para contingencias es 0. No se requiere reserva alguna. En el otro extremo vemos que si la probabilidad de ocurrencia y el impacto es del 100%, la reserva monetaria para contingencia sería de 1000. Habría que tener un presupuesto duplicado para la tarea. De todas maneras, como ya dijimos, un evento con una probabilidad de ocurrencia del 100% no es un riesgo, es un problema presente que hay que solucionar. En muchos proyectos se determina una reserva monetaria global para contingencias del 10 o el 15% sin valorar realmente la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto. El uso de la matriz de riesgos como esta que proponemos podría mejorar las estimaciones. Por ejemplo, si en un proyecto se programan 2 tareas con un costo de ejecución cada una de 1000, aplicando una reserva general del 10%, la reserva para las 2 tareas sería de 200. Pero si se estima que la probabilidad de ocurrencia de la primera tarea es del 10% y su impacto del 20%, la reserva sería de 20. Para la segunda tarea con una probabilidad de ocurrencia del 50% y un impacto del 10%, la reserva sería de 50.
En total, la reserva estimada sería de 70 y no de 200. En otro escenario, si las dos tareas tienen la misma probabilidad de ocurrencia del 40% y un impacto, la primera del 10% y la segunda del 50% utilizando este método de estimación, el total de la reserva debería ser de 240 y no de 200. La reserva monetaria aplicando el porcentaje global de 10% sería deficitaria. Otro método para estimar las reservas monetarias de contingencia consiste en determinar un porcentaje de reserva para cada nivel de riesgo. Respecto a la identificación y valoración de los riesgos, un estudio de Business News América sobre grandes proyectos en América Latina concluye que los factores que más inciden en los sobrecostos son los cambios en el diseño, el mal manejo financiero y la oposición de la comunidad. Como ya lo hemos dicho, en este curso nos limitamos al estudio de proyectos predictivos de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, se podría extrapolar la conclusión del estudio con excepción de los cambios en el diseño, puesto que al tratarse de proyectos predictivos pequeños, cuyo diseño ha pasado por el filtro del equipo formulador, del equipo evaluador y del equipo de ejecución, es de esperarse que el riesgo de tenerse que introducir cambios en diseño durante la ejecución sea mínimo en este tipo de proyectos. Finalmente, tengamos en cuenta que el presupuesto para la mitigación de riesgos, es decir, para prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, es diferente al presupuesto para la implementación del plan de contingencias que se aplicará en el caso de que el riesgo se manifieste efectivamente. Volvamos un momento al tema de los riesgos positivos. Como ya se dijo, las oportunidades externas y las fortalezas internas pueden generar riesgos positivos. Por ejemplo, uno de los supuestos del proyecto afirma que en el tercer mes la producción aumenta en un 30%. Si en realidad se logra en este periodo un incremento del 50%, el cambio en el supuesto nos estaría dando un beneficio y no una pérdida. Recordemos que el D1 junto con su equipo debe impulsar la ocurrencia de riesgos positivos que ayuden a mantener o disminuir los plazos y en su caso los costos del proyecto. Hemos visto en esta unidad la tercera parte del proceso planificar la gestión de riesgos del proyecto, que consiste en valorar los riesgos con el fin de determinar cuáles podrían afectar en mayor medida el éxito del proyecto. En la siguiente unidad estudiaremos los temas relacionados con el tratamiento que se dará a los diferentes riesgos identificados y valorados. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.